La nueva película del universo de Jurassic Park está al caer. Todos recordamos ver dinosaurios cuando éramos pequeños y quedarnos alucinados. Fue una de las experiencias cinematográficas más hipnotizantes de la historia. Una película que se rodó en tiempo récord, un huracán que estaba azotando la isla, dinosaurios que cobraban vida y sonidos que lograron metiéndose en zoos. Esta no es una película cualquiera, por ello estamos aquí para rendirle homenaje, así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Jurassic Park comenzó con una novela de Michael Crichton, pero ojo, antes de que se publicara, Universal ya había pagado $2 millones por los derechos. Lo hemos reparado en gasto. Crichton, que no era ningún dinosaurio financiero, exigió además 1,5 millones de honorarios no negociables y un porcentaje bastante gordo de las ganancias. El resultado, un libro que dio pie a una peli que arrasó en taquilla y que para muchos es religión. Michael Crichton escribió Jurassic Park en 1990 debido a la preocupación que tenía sobre los avances tecnológicos y la exploración de la biogenética con fines lucrativos. Se le ocurrió en 1981 cuando supo que los insectos mantenían su ADN en el ámbar de los árboles, aunque en realidad un ADN de insecto no aguanta 65 millones de años debido a la rápida descomposición del mismo. Los agentes de Crichton pasearon el libro de Jurassic Park por distintos estudios y directores. Warner Bros. Quería que la dirigiera Tim Burton, Columbia Richard Donner y 20th Century Fox apostaba por Joe Dante. Fue Universal quien quiso dársela a Spielberg y Michael Crichton lo vio como la mejor opción. Pero Spielberg no se lanzó de cabeza a hacer Jurassic Park, estaba a tope con la preproducción de Urgencias, una serie basada también en un libro de Crichton. Pero cuando leyó el borrador de Jurassic Park lo dejó todo y se unió al proyecto. Más tarde se uniría de productor para ayudar con la mítica serie de los 90. Cuando le preguntaron a Michael Crichton por qué su libro se titulaba Jurassic Park si los dinosaurios que se describían existían en el periodo Cretácico, simplemente dijo que fue el diseño que mejor quedaba, que no le dio mayor importancia. Michael Crichton estaba encantado de escribir el guión para Jurassic Park, pero una de las formas de trabajar de Spielberg es contratar a un guionista externo, por lo que contrató a su viejo amigo David Coeb, quien quitó gran parte de las tramas que no interesaban, como las vidas de los personajes, e implementó alguna relación amorosa. El escritor de la novela estimó que la película contiene solo como el 10% de su novela. Spielberg atrasó el rodaje de Jurassic Park porque quería sí o sí a Richard Attenborough, que estaba terminando Chaplin. Los dos habían estado compitiendo en el pasado por el Oscar, uno con Gandhi y el otro por E.T. Finalmente, Attenborough admitió que E.T. era una pieza cinematográfica extraordinaria. También esperó a que Sam Neill terminase de rodar Family Pictures y tras tan solo un fin de semana de descanso, voló a la isla Nublar. El rodaje de Jurassic Park fue interrumpido por un gran huracán llamado Iniki. Todo el equipo se tuvo que trasladar al salón de baile del hotel porque el viento era demasiado fuerte. Sin embargo, Richard Attenborough, el actor de Hammond, se quedó en su habitación y durmió durante todo el transcurso de la tormenta. Cuando se le preguntó, dijo que sobrevivió a un bombardeo. Así que ya está. El huracán que azotó Kauai el 11 de septiembre de 1992 no solo retrasó la producción de Jurassic Park, sino que grabaron la tormenta para implementarla en la película, ya que también había una tormenta, la cual se ha descrito como el tema de la película, que intenta sin éxito controlar la naturaleza como lo intenta hacer Hammond. El personaje de John Hammond fue concebido como un Walt Disney oscuro, pero también se parece mucho a P.T. Barnum, un showman de los de antes. Curiosamente, Spielberg se identificó más con Hammond que con cualquier otro personaje. El bastón de Hammond con el mosquito en ámbar también tiene historia. El hermano de Richard Attenborough, David, es naturalista y lo conocemos por los numerosos documentales que ha presentado y tiene su propia colección de insectos en ámbar. Como quien dice, el ADN de la obsesión por la naturaleza estaba en familia. El mosquito en el ámbar dio inicio a toda una saga, pero ¿sabías que el susodicho es un mosquito elefante, que curiosamente es el único que no se alimenta de sangre? Te acaba de explotar la mente, ¿verdad? Se trata de un insecto que se nutre de sustancias azucaradas como el néctar de las flores y la savia de las plantas, por lo que no puede contener ADN de dinosaurio. Pero bueno, ¿qué más nos da? Quizá buscaban crear una nueva planta. Hay frases memorables en Jurassic Park, como la vida se abre camino. Frase favorita de Jeff Goldblum, pero hay una que supera a las otras, por lo que significa, por la épica y por el momento que precede, y ese es bienvenidos a Jurassic Park, la frase favorita de Richard Attenborough. Welcome
to Jurassic Park. Cuando los actores se giran para ver al primer dinosaurio y crear esta maravilla de escena, los actores se encontraban mirando a una X pintada en un papel, y Sam Neill improvisó el caerse al suelo porque sentía que ver algo así lo dejaría sin fuerzas. Spielberg hizo un montaje preliminar con la música de Enrique V de Kenneth Branagh, y cuando lo vio Phil Tippett, el supervisor de efectos especiales, alucinó soltando: "Lo lograste, loco hijo de puta", sin saber que esa línea era parte de la propia peli. El brachiosaurio es el único dinosaurio al que se le ha asignado una edad máxima. En el DVD de Jurassic Park se dice que vivían hasta 200 años. Poco después de que Nedry haga su primera aparición en la sala de control, durante la charla de Hammond se puede ver claramente Tiburón reproduciéndose en una pequeña ventana de vídeo en la pantalla. Ese fue el primer experimento de Spielberg con animatrónicos, el de un tiburón gigante que, aunque se averió en los primeros días de rodaje, logró ser tan terrorífico como el T-Rex. Y también puedes observar a Oppenheimer como referencia a lo que se avecina. Spielberg ha dicho que escogió a Wayne Knight tras ver Instinto Básico, sintió que era la persona que buscaba y esperó a ver los créditos finales para anotar su nombre. La caricatura del señor ADN fue la manera que tuvo Steven Spielberg de condensar gran parte de la exposición de la novela en unos pocos minutos. Fue creada por Bob Kurtz y temía que el personaje sonara demasiado cursi, pero Spielberg lo alentó a que lo fuera, ya que quería una especie de exposición que te ponen en las escuelas. El diseñador también hizo cosas similares para Cowboys de Ciudad y Luna de Miel para 3. ¿Te acuerdas del Triceratops enfermo? Nunca explican por qué está malo, pero en el libro sí, tragaba piedras para digerir y, sin querer, se comía bayas tóxicas. Luego regurgitaba las piedras, pero no las bayas. Por eso Ellie no encontraba nada raro en sus heces. Y sí, esas montañas de caca no olían mal. Eran barro, arcilla y paja con un toque de miel y papaya para atraer moscas. El Triceratops fue el primer dinosaurio que vio el reparto, y la forma en la que funcionaba te va a estallar la cabeza. Sabemos que no es real y que no puede moverse de forma natural. Era un muñeco y los titiriteros cavaron un agujero debajo del dinosaurio y entre 6 personas le daban vida al Triceratops, y así de real se ve cuando respira y su abdomen se expande. El Triceratops fue diseñado con un patrón muy colorido en su piel y quedaba genial. ¿Qué pasó? Una vez que la criatura fue llevada al exterior, que por cierto fue casi la única toma que se rodó fuera de los sets, para darle ese toque de realidad, lo cubrieron con tierra para que se sintiera más realista, impidiendo verse el trabajazo de los diseñadores. Hubo escenas que se eliminaron, entre ellas una donde los niños montaban un Triceratops bebé. Lo construyeron, rodaron, pero Spielberg pensó que arruinaría el ritmo y la cortaron. El animatrónico costó un año de trabajo. No he reparado en gastos. El consuelo fue una escena de Jurassic World. El T-Rex se averiaba debido a la lluvia de la escena. Kathleen Kennedy, la productora, recuerda con humor: a veces el T-Rex se ponía nervioso, nos asustaba mucho, se escuchaban gritos en plató, estábamos comiendo y el T-Rex cobraba vida. Al principio no entendíamos nada, hasta que descubrimos que era por la lluvia. Y de ahí las famosas fotos del equipo secando con toallas al dino. El animatrónico del T-Rex pesaba 5 toneladas, como para no preocuparse. Todo el equipo tuvo que asistir a reuniones de seguridad para tratar con el T-Rex de 5 toneladas, ya que era muy peligroso. Tenían que encender un piloto que indicaba que el animatrónico estaba encendido, por lo que todos debían de estar atentos para no ponerse en peligro. Uno de los retos más locos fue crear el famoso rugido del T-Rex. Nada de samplear un león y a correr. No, usaron sonidos de perro, pingüino, tigre, caimán y hasta el grito de un elefante bebé. Lograron ese grito tan agudo y tierno del elefante, y cuando trataron de que lo repitiera, fue imposible, por lo que solo tenían un track de sonido, que se utilizó a lo largo de toda la película para ese sonido tan característico. La primera vez que el T-Rex aparece en pantalla no es de la nada, sino que llevamos tiempo escuchando su rugido y sentimos su presencia. La tensión se puede cortar con katanas, y la primera vez que lo vemos es desde el interior del coche para sentirse parte del grupo. Spielberg sabe muy bien cómo dar una buena introducción de personaje, y esa escena es recordada como una de las más míticas de la década de los 90. Durante esa escena, Spielberg no paraba de pegar voces por el megáfono para ordenar las acciones del T-Rex.
lo que llevó a que el trabajo primordial de los actores fuera aguantarse la risa. Y los anillos en el vaso de agua fue uno de los milagros del cine. Spielberg se inspiró en cómo vibraba el espejo de su coche al escuchar Earth, Wind and Fire. Tuvieron que poner una cuerda de guitarra debajo del salpicadero y hacer que un técnico la punteara justo en el momento. Cero CGI ahí, pura creatividad de la vieja escuela. Cuando Alan sale del coche y enciende la bengala para distraer al Rex, se quemó la mano con fósforo. Literalmente dejó un trozo de brazo en el set. Actor de método. Y el sonido de las pisadas del T-Rex fue creado con secuoyas cayendo al suelo, y su rugido final está inspirado en King Kong de 1933. Spielberg quería que el T-Rex tuviera su momento legendario. ¿Lo consiguió? No hay duda. En el libro, Malcolm salía corriendo del coche huyendo del gran T-Rex, al igual que hacía Genaro momentos antes. Incluso en el guión estaba escrito de tal forma, porque es como se comportaría Ian. Pero en el momento de rodar la escena, Goldblum le dijo a Spielberg que quería probar una cosa, que quería ver si funcionaba dotar al personaje de un pulso heroico y ayudar a Grant distrayendo al gran tiranosaurio. You know, I had a little impact on that. I like that. ¿Cuál es el váter más famoso del cine? Pues el de Jurassic Park. Cuando Genaro huye y acaba sentado en el inodoro antes de ser devorado, no es un decorado cualquiera. Era un váter real que Spielberg decidió mantener porque, en sus palabras, la autenticidad importa. Oscar al mejor retrete. En Japón hay una réplica de los Ford Explorers del parque. Esos coches fueron modificados para ocultar al conductor y parecer autónomos. En la novela eran Land Cruisers, pero Spielberg pensó en marketing desde el día 1. Cada coche tenía un look que gritaba: compra el juguete. Y personalmente es un objetivo que tengo, comprarme una réplica en miniatura. El T-Rex es la estrella de la película, tanto que Spielberg cambió el final a última hora para darle un cierre heroico. En vez de ver a los Raptors muriendo por culpa de un esqueleto, metieron esa pelea épica entre el Rex y los Raptors, que todavía nos hace aplaudir como focas. Spielberg sintió que si no hacía una última aparición, todo el mundo lo odiaría, y ya que tenía la tecnología suficiente, lo hicieron. En el guión original, el esqueleto de T-Rex estaba sujeto a poleas como una marioneta gigante, que Alan utilizaría al final para hacer frente a los Velociraptors, un poco como homenaje a todos los titiriteros que pusieron su magia en hacer esta película. El personaje del Dr. Grant se inspiró en el paleontólogo Jack Horner, quien excava y enseña en Montana. También fue asesor técnico de la película, y en su tráiler se puede ver esqueletos de aves rapaces tal y como se creían en los 90. Son reconstrucciones de Gregory Paul, del cual también se pueden ver varias páginas de su libro pegadas en la pared. Cuando están cruzando la valla electrificada y Tim se desploma tras electrocutarse, Alan tiene que salvarlo como sea. Sam Neill probó diferentes maneras para evitar tocar al chico, como reanimación cardiopulmonar, pero finalmente, con el permiso de Joseph Mosello, le hizo la respiración boca a boca. Desde entonces, el joven actor siempre lo menciona como su primer beso en pantalla. La audición de Ariana Richards consistió en ponerse delante de la cámara y gritar como loca. Don't move. Can't see us if we don't move. Spielberg quería ver cómo podía mostrar miedo. Más tarde la actriz supo que ese mismo día el director había estado viendo varios vídeos de otras actrices, pero que fue ella quien logró despertar a su mujer de la cama y salir corriendo para preguntar si pasaba algo. Así que por eso consiguió el papel. How could you keep screaming, Ariana? I was okay. Tras la película, la joven actriz desarrolló un gran interés por los dinosaurios y ayudó a Jack Horner, paleontólogo asesor de la película y quien inspiró al personaje de Grant, en una excavación real de dinosaurios en Montana el verano siguiente. Yo también quiero. B.D. Wong hizo la audición basándose en el texto de la novela, ya que el guión de Jurassic Park aún no estaba disponible. Por eso es que pensó que su personaje tendría más peso en la trama. Pero error. Tan solo tuvo que rodar durante un día, cosa que le molestó. Pero en las secuelas, y sobre todo en Jurassic World, pudo desempeñar un trabajo más amplio, incluso de villano. Spielberg tenía miedo de que los dinosaurios generados por ordenador se vieran falsos, por lo que pensaba en utilizar animación solo para la escena de la estampida de los Gallimimus. Sin embargo, quedó tan espectacular que decidió implementarlo en más escenas. Para preparar la estampida, los animadores salieron al patio a correr para capturar los movimientos, dando una escena bastante graciosa. Cuando uno de los animadores se cayó al saltar un tronco improvisado, les gustó y lo implementaron en la película.
y los sonidos de estos animales son chillidos de caballos. Gallimimus significa imitador de aves en latín. Aunque Grant nunca responde a la pregunta de Lex, los Gallimimus eran carnívoros, pero solo cazaban huevos de otros dinosaurios, como lo pudimos ver al inicio de la película Dinosaurios. Los actores se encontraban apoyados a ese tronco que gente del equipo movía para que pareciera que pasaban los dinosaurios, y cuando el T-Rex atrapa a uno de ellos, para que los actores miraran a un punto fijo, pusieron a un tío con un palo y un dibujo de T-Rex al final para que mirasen a esa posición. Ian Malcolm es la representación del propio escritor, Michael Crichton, un personaje en el que implementó todas sus opiniones y dudas sobre la ciencia y la ingeniería genética. En cambio, Spielberg vio paralelismos con John Hammond. Para el papel, el director consiguió a otro director, y curiosamente su personaje comienza mostrando una película en la que aparece él. Well, let me show you. Hammond viste de blanco, la bondad, la inocencia, y Malcolm de negro, la oscuridad, la cruda realidad. La moda en Jurassic Park también tenía su toque simbólico, y Ian Malcolm siempre va del negro, lo cual no es solo estética gótica, es porque así no pierde tiempo eligiendo ropa, y el atuendo fue comprado por el propio Jeff Goldblum, quien era fanático del libro y al saber que lo habían escogido, salió a comprar el vestuario con el que acudiría al set. Einstein también lo hacía, y curiosamente Jeff Goldblum también usaba la misma lógica en La Mosca. Jeff Goldblum es conocido por entablar relaciones con sus coprotagonistas. Cuando debaten sobre la teoría del caos, Malcolm coquetea descaradamente con Ellie, algo que traspasó la pantalla, ya que siguieron conociéndose y los dos comenzaron una relación romántica y estuvieron comprometidos durante 2 años, antes de que se separaran. La frase "la vida se abre camino" se volvió un mantra jurásico, tanto que Jeff Goldblum la repitió en otras pelis, como Independence Day. De hecho, Goldblum es tan icónico que casi todo lo que dice en esta peli es ya meme antes de que acabe de hablar. Lo curioso de todo esto es que el personaje de Jeff Goldblum se opone a que exista un parque temático de dinosaurios, pero al propio actor le encantaría que esto ocurriera. A mí también, pero me daría bastante miedo el hecho de que existieran dinosaurios que vuelen y se puedan escapar de la isla. Si por algo es reconocido Jeff Goldblum en Jurassic Park es por su pose totalmente innecesaria y sumamente sensual que muestra en esta escena. El actor recuerda que Spielberg le dijo astutamente que se desabrochara la camisa y se untara de aceite el pecho, y bueno, a muchas les sirvió para enamorarse. La escena más difícil de toda la película fue animar la persecución del T-Rex. No hay ninguna referencia de un animal de este tamaño corriendo. Tardaron 2 meses en descubrir cómo corría. También tuvieron que practicar haciendo que corriera por charcos de agua y salpicando, mojándose, cosas que marcan la diferencia entre hacer una peli para ganar dinero y una para que realmente esté bien. La peli de Jurassic Park difiere en varias cosas del libro. La subtrama de Dennis y su razón para traicionar el parque no sale en la peli. Nedry no era empleado de Hammond, sino que lo subcontrató para hacer el sistema de seguridad del parque, pero le engañó con el salario. Este lo demandaba, pero Hammond creaba una campaña para desprestigiarlo y perdió clientes, por lo que lo único que le quedaba era seguir trabajando con él, y por eso decidió robar embriones para la competencia. No se implementó en la peli porque empatizaríamos demasiado con él. El Dilophosaurus se creó deliberadamente con un tamaño mucho más pequeño para no confundirlo con los Raptors. En realidad llegaba a medir hasta 7 metros de largo. El sonido de su cuello fue creado por una serpiente de cascabel porque daba miedo escucharlo, y lo que emitía son chirridos de cisnes. La saliva era una mezcla de metacrilato y gelatina con colorante, y se utilizó un mecanismo de paintball para que saliera disparada de la boca del modelo. El Dilophosaurio nunca camina, ya que era difícil por el peso. Se hizo una zanja bajo él para que los titiriteros lo movieran, pero Spielberg prefirió que no hubiese nada de eso para hacerlo más siniestro. También quiso más agua y abrió todas las bocas de incendio del estudio, y puso al pobre Wayne Knight a tratar de bajar del vehículo para huir, resbalándose y manchándose bajo la lluvia. A día de hoy, Spielberg sigue pensando que necesitaban más agua. La icónica escena en donde come gelatina y Lex ve que se acercan los Raptors, un miembro del equipo tuvo que sujetarle el codo para crear ese movimiento de temblor tan icónico. Ariana Richards dijo que lo podía intentar hacer ella misma, pero Spielberg sintió que así quedaría mucho mejor, para crear ese terror natural que no puedes controlar tu cuerpo.
Spielberg quería que los velociraptors midieran unos 3 metros de altura, cuando en realidad medían tan solo 50 centímetros. Sentía que las dimensiones en cuanto a otros dinosaurios no encajaban bien y los quería hacer más amenazantes. A unos días del estreno, los paleontólogos descubrieron a los Utahraptors, justamente con el mismo aspecto que los de la película, y por nada le pusieron el nombre de Utahraptors Spielberg. Los Raptors, los dinosaurios insignia de la película, no aparecen hasta la hora y 43 de la peli, aunque sí les escuchamos cuando les dan de comer mientras visitan el parque. Spielberg mantuvo la idea de que los dinosaurios se moviesen como pájaros y que los Raptors giraran la cabeza como las palomas para hacerlos más aterradores. Todo el equipo recibió un modelo de Raptor firmado por Spielberg. Era muy aterrador, y Ariana Richards lo tiene en la entrada de su casa para aterrar a todos los invitados. Laura Dern la puso al lado de la cuna de su hijo, y cuando se hizo mayor lo tuvo que quitar ya que le aterrorizaba, pero Laura tiene la esperanza de que algún día los dos sean amigos. La escena de la cocina es la favorita de Ariana Richards. Se filmó en 2 semanas con animatrónicos y personas dentro de los Raptors, pero que no podían aguantar más de 15 minutos en el interior debido a la posición extraña. El Raptor moviendo la uña se hizo con un titiritero caminando sobre las piernas del disfraz. La cocina estaba llena de superficies reflectantes, lo cual fue un auténtico calvario para el equipo de cámara y titiriteros, porque no sabían dónde ponerse para que no se les viera. Por suerte, Dean Cundey planificó la iluminación mientras usaba telas negras para ocultar reflejos de luz y al menos no nos quedamos ciegos. Y tampoco se vio a nadie del equipo, así que chapó. Joseph Mazzello hizo la escena del congelador justo el día de su cumpleaños. El Raptor estaba sobre ruedas y había que empujarlo, con tan mala suerte que en una de esas las garras le dieron en la frente al niño, cayendo al suelo mareado. Al despertarse, Spielberg hizo que todo el equipo le cantara cumpleaños feliz, por lo que ese fue el mejor regalo que le podían haber hecho. El actor fue la primera opción desde antes de que se empezara el casting, ya que un año antes había audicionado para ser uno de los niños de Hook. Era demasiado joven, pero Spielberg le dijo que no se preocupara, que tenía un proyecto perfecto para él. Fue Tim en Jurassic Park y eso hizo que las edades se voltearan respecto al libro, ya que hacer que su hermana fuera menor que él sería totalmente contraproducente, por lo que Lex se convirtió en la hija mayor y experta en ordenadores, lo que también hacía ver que las niñas también pueden con eso. Cuando Tim corre al congelador, puede parecer una conveniencia del guión que la puerta esté abierta y que haya hielo derretido en el suelo, pero realmente es simplemente atención al detalle, ya que la electricidad lleva cortada un día en todo el parque. Hammond lo sabía y es por eso que se ve comiendo helado mientras habla con Ellie. Laura Dern realmente estaba muy asustada en su secuencia de los Raptors hacia el final de la peli. El llanto era real, ya que la forma en la que se construyó la toma era aterrador. Jurassic Park solamente tiene 15 minutos de dinosaurios en pantalla. 15, 9 minutos de animatrónicos y 6 de efectos especiales. Aunque solo estén el 11% del metraje, se sienten como si estuvieran todo el tiempo. Y George Lucas se acercaba a ver cómo iba la postproducción, cuando se dio cuenta de que la tecnología había avanzado ya lo suficiente para empezar con las precuelas de Star Wars. Phil Tippett, que inicialmente iba a animar todo en stop motion, se deprimió cuando el CGI lo dejó fuera de juego y le dijo a Spielberg: "Estamos extintos". Esa frase fue tan buena que terminó en la película. Pero ILM encontró utilidad en sus conocimientos y lo invitaron a usar sus técnicas para manipular sensores de movimientos. Al final, ayuda a animar digitalmente los dinosaurios. Moraleja: no subestimes al artesano ni al animador. Los dinosaurios grandes eran CGI, pero las tomas con partes del cuerpo eran animatrónicos. Por ejemplo, la cabeza del brachiosaurio estaba montada sobre una plataforma rodante a 3,5 metros de altura, y su moco era metacrilato. El sonido fue una ballena con un burro tirolés ralentizado. Y sí, Spielberg insistió en que fuera verde y alguien tuvo que idear la forma de hacerlo, detalles que importan. ¿Viste el merchandising que vendía Hammond en Jurassic Park? Pues todo lo que ves se puede comprar, ya que ese stand era de productos reales que se vendieron para el estreno de la película, como pensaba Spielberg. Camisetas, peluches, termos... Y si eres de esos que alguna vez se ha preguntado cuánto costaría construir un parque jurásico real, la respuesta es unos 23 billones de dólares en billones europeos.
y el desglose quedaría: 1.500 millones el coste del parque en sí, 10.000 millones en comprar una isla frente a la costa de Costa Rica, 9 millones en recolectar el ADN, 8 millones en pagar el equipo, 8,5 millones en clonaciones, 11 millones anuales para pagar a los empleados, 200 millones en alimentos para los dinosaurios. Vamos, que es una cosa inviable y que además un tanto imposible a día de hoy. Jurassic Park no podía tener cualquier música, solo podía hacerlo uno: John Williams, quien compuso la banda sonora en tiempo récord. En un mes ya tenía toda la grabación. Su intención, que sintiéramos asombro, fascinación y miedo, claro está, porque esos violines no solo acompañan a los dinosaurios, te dicen: prepárate, que se viene lo bueno. La última noche del rodaje todos se concentraron para cenar y hacer un brindis en homenaje a todo el caos que habían vivido. Spielberg levantó la copa y anunció que tras 2 años de planificación y 4 meses frente a las cámaras, habían logrado terminar dentro del presupuesto preestablecido y 2 días antes de lo previsto. Spielberg dirigió parte de la postproducción de Jurassic Park desde Polonia, en pleno rodaje de La lista de Schindler, una peli sobre el Holocausto por la mañana y dinosaurios digitales por la tarde. Dijo que era emocionalmente agotador y que necesitaba una hora para mentalizarse para cada cosa, y no me extraña. La promoción de Jurassic Park se basó en el misterio, no mostraron a los dinosaurios, tan solo contaron la experiencia que sería viajar a 65 millones de años atrás, dejando claro que los dinosaurios creados para la peli eran los más precisos jamás realizados. Tanto que Robert Baker, a quien Tim menciona, quedó impresionado, y ese misterio sirvió para que la gente acudiera en masas a verla. Jurassic Park recaudó $47 millones en Estados Unidos en su primer fin de semana, el estreno más grande de la historia, desbancando a Batman Returns. El guionista David Coeb acudió al cine para ver las reacciones, pero no pudo entrar ya que todas las sesiones estaban agotadas. Se fue satisfecho a casa diciendo: hemos hecho un buen trabajo. El impacto de Jurassic Park fue tan potente que hasta James Cameron admitió que quiso hacerla, pero llegó tarde a la puja del guión, y menos mal, porque su versión habría sido más violenta, tipo Aliens con dinosaurios. Los niños de los 90 te lo agradecen, James. Curiosamente, los efectos de Jurassic Park fueron inspirados en parte por Aliens. Durante la era atómica y carrera espacial, el interés paleontológico disminuyó, pero gracias a Jurassic Park los jóvenes volvieron a interesarse y querían convertirse en paleontólogos y dedicarse a ese campo. Gracias a ello, desde el estreno se han descubierto muchísimos fósiles, unos 50 nuevos dinosaurios cada año, uno por semana. ¿Qué hizo Spielberg tras el éxito de Jurassic Park y La lista de Schindler el mismo año? Pues se tomó un pequeño descanso de 4 años hasta volver con Jurassic Park: El mundo perdido. Y en cuanto a dineros, Spielberg se llevó 250 millones en ganancias. No está mal para una peli que solo tiene 15 minutos de dinosaurios. 3 años después del estreno de Jurassic Park se descubrió que los dinosaurios carnívoros tenían plumas, lo que revela que Grant tenía razón y tienen un antepasado común. Eso ya se debatía en el momento que se hizo la película. De hecho, el libro contiene una especie, Maiasaura, que tenía plumas esponjosas. Se debatió mucho si el T-Rex los tendría y llegaron a la conclusión de que tal vez nacían con ellas, pero que las iban perdiendo a medida que crecían. El estreno en televisión de Jurassic Park el 7 de mayo de 1995, 68,12 millones de personas sintonizaron la NBC, una auténtica barbaridad, que se convirtió en la peli más vista en la tele tras quitarle la posición a Entre pillos ande el juego, transmitida en 1987. Okay, you want Mellow Lemon shit, right? Lo más curioso de Steven Spielberg es que después de haber realizado más de 20 películas, se volvió a matricular en la Universidad de California para terminar sus estudios y recibir la licenciatura 30 años después de abandonarla. Le dieron 3 créditos académicos en paleontología y presentó La lista de Schindler como proyecto final de realización cinematográfica. Me imagino al profesor diciendo: a ver, no está mal, pero... Unos años después del estreno de Jurassic Park, la doctora Mary Schweitzer descubrió tejido blanco en un fósil de T-Rex y glóbulos rojos. Eso reavivó la posibilidad de clonar dinosaurios, aunque tranquilos, aún no hay parque. Pero Crichton se basó en una idea real: se habían encontrado insectos con ADN en ámbar. Spoiler, la descomposición del ADN hace que todo eso sea más ciencia ficción que realidad, pero sigue molando. Gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene con más curiosidades sobre Superman. Like Peter Pan. Lark, who's that, your boyfriend? Agur. Huh?